Doctores, la parte histológica tiene puntos para anotar. Alteración de la arquitectura es algo que puede verse. Hay pérdida de la ramificación, miren, las ramificaciones están alteradas. Hay pérdida de la zona y hay ramificación de las criptas. Hay depresión de mucina, eso también pueden encontrar. Pueden encontrar estos abscesos crípticos, eso anoten, eso se encuentra en colitis ulcerativa, abscesos crípticos, ¿ya? Estos son los abscesos crípticos. Pueden encontrar estos abscesos crípticos, mucho más claros acá, abscesos crípticos, colitis ulcerativa. En el Crohn, doctores, el diagnóstico histológico es el granuloma, y este granuloma se llama granuloma no necrotizante o se llama granuloma no caseificante. Ese es el diagnóstico del Crohn, histológicamente. Si encuentran, benditos sean, porque es recontra difícil encontrar un granuloma, recontra difícil. Patólogo experto, si alguno de ustedes va a ser anatomopatólogo, solo encuentran el 50% de los casos, experto, ¿ah? Y otros no encuentran el granuloma no necrotizante. Punto para que aprendan a diferenciar con otra enfermedad. Tuberculosis tiene granuloma, pero el granuloma es caseificante o necrotizante. Esa es la diferencia entre Crohn y colitis, entre Crohn y TBC. La colitis no tiene granulomas, ¿ya? Granuloma y células gigantes en un Crohn. Fisuras, típico. La afectación rectal, las fisuras y las fístulas es más en el Crohn, ¿de acuerdo? Fisuras y fístulas es en el Crohn, no hay en la colitis. Inflamación transmural, Crohn, ya saben eso. Otra vez, clínicamente ya saben lo que pueden encontrar. Acá las rectorragias son más frecuentes en colitis ulcerativa, muy raro en la enfermedad de Crohn, ténganlo en consideración eso. La masa palpable es frecuente en el Crohn. ¿Por qué? Porque la masa palpable es al lado derecho. ¿Por qué? Por afectación de la válvula ileocecal. En cambio, en la colitis ulcerativa no hay masa palpable, ¿ya? Otra, con las diferencias histológicas. Doctores, granulomas. En colitis ulcerativa no debe haber granulomas, ¿ya? Para que lo tengan claro. En el Crohn son presentes, pero en el 50% de los casos nada más pueden encontrar. Eso es muy importante para el diagnóstico. Las fístulas y fisuras, no en colitis ulcerativa y sí en Crohn. Para terminar de complicar la existencia, existe un tipo de colitis que se llama colitis indeterminada, que es una mezcla de síntomas entre el Crohn y la colitis ulcerativa. ¿Les van a preguntar? No creo, espero que no. La verdad es que es bien difícil. Acá los exámenes se basan en algo concreto, que son características del Crohn y de la colitis. Más que todo es cuando aparece, por ejemplo, un granuloma en una colitis ulcerativa. Eso podría ser una colitis indeterminada, pero solo pasa en 5% de los casos, nada más, ¿ya? 5% de los casos. El dato que quiero que recuerden en radiología, porque no se usa rayos X usualmente para un diagnóstico de Crohn o de colitis, porque el diagnóstico es por endoscopía o por biopsia, es esto. En la colitis ulcerativa se llama imagen en tubo de plomo, por si acaso les voy diciendo, se llama imagen en tubo de plomo. Y en la enfermedad de Crohn se llama el signo de la cuerda. Se llama signo de la cuerda porque hay estenosis, fundamentalmente. Eso es el signo de la cuerda en el Crohn. Y el tubo de plomo en la colitis ulcerativa es porque hay ausencia de las austraciones. Es un tubo rígido nada más con ausencia de austraciones en la colitis ulcerativa. En TB colónica, doctores, no olviden, granuloma caseificante. Las características de la TBC colónica son iguales, totalmente iguales a un Crohn. Encuentran lesiones ulceradas, le encuentran hipertrofia, encuentran úlceras que pueden ser lineales o aftoides, puede haber agregados linfoides, puede haber granulomas, pero son caseificantes y tiene fibrosis en la muscular propia. Si ustedes dan examen acá, lo más probable es que encuentren TBC en vez de Crohn.
Si ustedes se van a España y ven pacientes con úlceras en recto, transmurales y todo eso, es más probable que sea Crohn, por genética básicamente. En cambio, aquí en el Perú se encuentran úlceras serpiginosas, profundas, transmurales y encuentran afectación sistémica de válvula ileocecal, lo más probable es que sea TB. En orden sí, o sea, por genética, en Europa es Crohn y acá es tuberculosis, pero tienen la misma presentación, son iguales. Miren, una gran úlcera en un paciente con áreas de mucosa normal, igualito a un Crohn, igualito. Pero en este caso toman la biopsia y encuentran el granuloma calcificante con un bacilo de 100 Nielsen positivo, ¿no es cierto? Entonces un bacilo de Koch, es una TBC, ¿no? Igualito, miren, otra úlcera profunda, serpiginosa, con áreas de mucosa normal, otra TBC, que fácilmente en Europa es un Crohn, ¿no? El granuloma y el granuloma con células infiltradas multinucleares y calcificantes, eso es una TBC, y el Crohn es no calcificante. Lo mismo les vuelvo a mencionar, es el resumen de todo básicamente para que aprendan. Lesiones perineales más en el Crohn, fístulas y fisuras en el Crohn, ya saben eso. El megacolon tóxico puede haber en el Crohn, pero es mucho más frecuente en colitis ulcerativa. Ese es el dato que quiero que recuerden, ¿ya? Aquí tienen un megacolon tóxico. Recuerden que el megacolon tóxico es la dilatación del colon transverso más allá de los 5.5 centímetros, siendo una complicación más frecuente de la colitis ulcerativa. ¿Ustedes creen que el megacolon tóxico se opera? Inicialmente no. El tratamiento primero es antibióticos, corticoides y nutrición, ahora sí parenteral. Si no responde con eso, recién es una proctocolectomía total, sacar de punta a punta, desde el recto hasta la última parte del colon. Eso en el caso de que no responda ni a corticoides ni a antibióticos. ¿Cómo se trata una colitis ulcerativa? Les voy a resumir este cuadro solamente en lo que les voy a dictar. 1. Si la afectación de la colitis ulcerativa es en recto, o sea, si solo es una proctitis, se da supositorios de 5-ASA, es decir, de mesalazina. Supositorios de 5-ASA, nada más. Si la afectación es en el colon izquierdo, ya es en el colon izquierdo, se puede dar enemas de mesalazina, es decir, de los aminosalicilatos. El tratamiento es con aminosalicilatos. Ese es el nombre genérico en general, en este caso, de lo que es la mesalazina o la sulfasalazina. Entonces, proctitis es supositorios. Si es el lado izquierdo, ya saben que es enemas. Si es pancolitis ulcerativa, vía oral, los 5 aminosalicilatos, es vía oral. ¿De acuerdo? Ese es el tratamiento de una colitis ulcerativa. Si en el caso haya una colitis severa, es decir, hay un brote severo, de acuerdo a ese índice de Trulov que han visto, más de 6 deposiciones, fiebre, BCG elevada, 8, 9, 10 deposiciones diarreicas con moco con sangre, afectación sistémica, están hablando de un brote severo. Ese paciente debe ir hospitalizado y debe ser tratado con corticoides, ¿de acuerdo? Con corticoides. Básicamente será prednisolona o metilprednisolona, ¿ya? Prednisolona o metilprednisolona. Y el tratamiento es por 3 días aproximadamente. Si en 3 días te responde el paciente, perfecto. Lo único que haces es continuar los corticoides, pero vía oral y solamente como mantenimiento. Si no te responden a los corticoides, la canción. Pero todavía se tiene esto, que es la terapia biológica, que es el infliximab. O puede usarse ciclosporina en alguno de los casos. El infliximab es lo que se utiliza. Tenemos en nuestro medio infliximab para brotes severos que no responden a corticoides. Recuerden eso, que no responden a corticoides. Si no te responde infliximab, puedes utilizar ciclosporina en alguno de los momentos. Y si no responde ya a nada de eso, el paciente tiene que ir a una colectomía, tiene que ser operado de todas maneras. ¿De acuerdo? La idea entonces de los pacientes con colitis ulcerativa es tratar de evitar la cirugía en todo tipo de los casos.
Básicamente ya saben que un 10% puede ser indeterminado. En nuestro medio, por favor, el diagnóstico diferencial tiene que ser hecho con TBC de todas maneras. Pregunta 33. ¿Cuál de los siguientes rasgos morfológicos no es propio de la colitis ulcerativa? Ya verás, ahora sí. No es de la colitis ulcerativa, o sea, que sea del Crohn. ¿Cuál es? ¿Hay microabscesos crípticos? ¿Hay? Sí hay. Formación de pseudopólipos, les he dicho que sí hay en colitis. Displasia epitelial, puede haber en colitis o en Crohn, sí hay. Engrosamiento mural, no. Transmural, Crohn, ya les he dicho, transmural, Crohn. Muy bien. La D. Pregunta 34. Paciente con enfermedad inflamatoria intestinal que presentan manifestaciones extraintestinales, algunas de ellas siguen un curso paralelo a la actividad en enfermedad intestinal. Entre estas figuran, ¿cuál? Una característica que tienen que ver generalmente, las que más van paralela a la actividad de la enfermedad inflamatoria intestinal, las que van paralela a su actividad, es el eritema nodoso. ¿Ya? El eritema nodoso es el que va paralelo a la enfermedad, a la actividad de la enfermedad inflamatoria intestinal. En algunos casos resulta imposible distinguir entre colitis ulcerativa y Crohn. Todos los expuestos, excepto uno, son más características del Crohn que de una colitis. ¿Cuál? Excepto, dice acá, o no, no, dice, ¿cuál de los siguientes es más característico de un Crohn que de una colitis? Excepto uno, ¿no? Dice, sí, dice excepto uno. O sea, hay uno que es, todos son más característicos del Crohn que de la colitis, excepto uno. A ver, veamos, vamos a ver, relacionemos. Afectación segmentaria, ¿en quién es? Crohn. Presencia de granulomas, Crohn. Sangrado rectal, colitis. Fístulas, Crohn. Afectación de ganglios y grasa, Crohn. O sea, marquen el que tiene colitis, pero así no entiendan la pregunta. Como decir, excepto uno, ese es el diferente, ¿no? Sangrado rectal. Paciente de 60 años de edad, bebedor de 60 gramos de alcohol al día, que resulta por padecer desde hace 3 días dolor epigástrico que cede al ventosear, es decir, a eliminar flatos, ¿no? Dolores articulares, 4 a 6 deposiciones diarreicas al día, sin sangre visible, fiebre de 38, aftas bucales y anemia microcítica. ¿Cuál de los siguientes es el diagnóstico más adecuado? ¿Qué les parece? A ver, deposiciones diarreicas 4 o 6 por día, con afectación articular, 38 grados de temperatura. ¿Pancreatitis? Nada, por ningún lado, ¿no? ¿Enfermedad de Crohn? Sí, pues se parece un montón a eso, porque hay afectación oral, ¿no? Entonces eso quiere decir que es un Crohn. Colitis pseudomembranosa, no, tiene que haber consumo de antibióticos previamente, ¿no? Hepatitis alcohólica, nada que ver acá. Y cáncer de colon derecho, tampoco es. Es una pregunta cantada de Crohn, ¿no? ¿Cuál de las siguientes características no es propia de la enfermedad de Crohn? Afectación continua, colitis. Presencia de inflamación transmural, Crohn. Presencia de fisuras, Crohn. Presencia de fístulas, Crohn. Y aspecto endoscópico de mucosa en empedrado, Crohn. La afectación continua del colon. ¿Fácil o no? Es solamente cuestión de que tanto les he dicho lo mismo que creo que lo han aprendido, como les digo, siempre por ósmosis. Ven la misma imagen siempre y lo van a aprender bien fácil. Repásenlo nada más bien. Las preguntas siempre son iguales de este tipo. De los siguientes fármacos, todos excepto uno se utilizan en el tratamiento del Crohn, excepto uno. ¿Cuál? El tratamiento del Crohn está basado fundamentalmente, se pueden dar los aminosalicilatos o la 5-asa, que es mesalacina o sulfasalacina, cuando la afectación es colónica. Cuando la afectación es ileal, se tienen que dar ya corticoides. Y se puede utilizar azathioprina también. ¿Se usa metronidazol? Sí, mesalacina dice acá. Mesalacina sí, prednisona sí, azathioprina sí. Y metronidazol sí se puede usar como profilaxis antibiótica en algún momento. ¿La cloroquina para qué sirve? Para malaria, ¿no? Fundamentalmente para manejo de malaria. Entonces acá la respuesta es la E. 10 minutitos para hablarles de hepatocarcinoma rápidamente. Las causas, la distribución mundial del hepatocarcinoma básicamente es
a nivel mundial, pero mucho más frecuente en los países del África y del Asia, ¿ya? En el Perú, vean, tenemos un grado intermedio, más que en cualquier otro lado de Sudamérica. Los factores de riesgo para hepatocarcinoma, hepatitis C y hepatitis B, fundamentalmente. También está el alcohol y el NASH, que es esteatohepatitis alcohólica. O sea, si tienen grasita en el hígado, tengan cuidado, no engorden mucho, y porque pueden resultar siendo cirróticos y tener un hepatocarcinoma finalmente. Hepatitis C y B. Hay otras causas, sí, hemocromatosis, alcohol, las aflatoxinas, que están en ¿qué alimentos? En el maní generalmente, que están infectados por Aspergillus generalmente. Ya eso no es muy común en nuestro medio, ¿no? Pero es mucho más frecuente en el Asia, por ejemplo. En el Perú hay causas de muerte por hepatocarcinoma, usualmente ¿dónde? En las zonas donde menos vacunación para hepatitis B hay. ¿Dónde es eso? Ayacucho, Apurímac, Cusco y Junín, en la parte del Brain exactamente, ¿ya? El cuadro clínico. ¿Cuál es el síntoma más frecuente de hepatocarcinoma? Es el dolor abdominal. Es lo más frecuente. ¿Cuál es el signo más frecuente de hepatocarcinoma? Suele ser la hepatomegalia. ¿De acuerdo? Tengan mucho cuidado porque la ictericia no es frecuente en hepatocarcinoma. No es muy frecuente. Entonces tengan mucho cuidado con ese detalle, ¿ya? Doctores, un paciente con hepatocarcinoma, el diagnóstico se hace vía tomográfica por un método que se llama washout. ¿Qué significa el washout? Es el lavado. ¿Qué significa eso? Que tienen que pedir una tomografía trifásica, ahora le llaman en 4 fases también, o tomografía dinámica. Es decir, tienen que tener una fase arterial en la cual se puede pintar el tumor, el hepatocarcinoma, y 5 minutos después, cuando lleguen a la fase venosa y la fase tardía, prácticamente ese contraste se va a lavar dejando esta imagen que no tiene contraste, esta de acá. Miren, pintado en la fase arterial y el lavado o washout 5 minutos después en la fase venosa. Doctores, con que encuentren eso, el diagnóstico de hepatocarcinoma está hecho. No necesitan actualmente alfa-fetoproteína para diagnóstico. Actualmente, las últimas guías de manejo ya no requieren alfa-fetoproteína para diagnóstico, ¿ya? Solo necesitan el washout. Estamos hablando de hígado cirrótico, obviamente. Si el tumor es mayor de 2 centímetros, una sola técnica de imagen con washout. Si quieren, confirman con alfa-feto. Si quieren, ¿por qué les digo esto? Pueden tener un tumor de 3 centímetros con washout positivo. Si le toman un alfa-feto y sale negativo, no lloren. Eso no quiere decir que han fallado en el diagnóstico, solo que el alfa-feto se relaciona con el tamaño del tumor o con la invasión vascular que pueda haber. Entonces puede ser que un tumor de 3 centímetros no eleve el alfa-fetoproteína. Por consiguiente, por eso actualmente no es un método diagnóstico de criterio. Pero pónganse, tienen un tumor de 2 centímetros, washout positivo, y se encuentran alfa-feto elevada, tienen más que confirmada el diagnóstico de sospecha de hepatocarcinoma. Pero solamente con la prueba de imagen es suficiente, ¿de acuerdo? Si tienen un tumor entre 1 y 2 centímetros, tienen que hacer 2 pruebas de washout. 2, que puede ser TAC dinámica y una resonancia dinámica, por ejemplo. Son 2 pruebas de washout positiva. Si el tumor es menor de 1 centímetro, a tener cuidado, solamente hay que hacer seguimiento. Si crece un poquito, háganle washout y si sale positivo es hepatocarcinoma. Obviamente el alfa-fetoproteína les he mencionado que se asocia a tamaño del tumor y al compromiso generalmente que tenga eso, ¿no? Actualmente es utilizado como un marcador de progresión, más no un marcador diagnóstico. Los estadiajes que se utilizan son de 5 tipos, muy temprano, temprano, intermedio, avanzado y terminal. ¿Cómo les voy a mencionar esto? Con esto de acá. ¿Cuándo se llama muy temprano? Cuando tienes un tumor menor de 2 centímetros. Encontrar eso en nuestro país es recontra raro. Un tumor menor de 2 centímetros es recontra raro encontrar. Eso es muy temprano. Cuando tienes un tumor menor de 5 centímetros
o 3 tumores menores de 3 centímetros, eso es un estadio temprano. Eso se llama los criterios de Millán. ¿Por qué? Porque tener un tumor menor de 5 centímetros o 3 menor de 3 centímetros, puede el paciente ir a trasplante hepático, ¿ya? Puede ir a trasplante hepático. Pero si ya tienes un tumor de 6 o 7 centímetros, ¿ya? Tienes un tumor grande y tienes 4 o 5 tumores pequeñitos, eso ya es un estadio intermedio, ya no puede ir a trasplante hepático. Ahora les voy a mostrar para qué servía eso. Un estadio avanzado es cuando hay invasión portal y un estadio terminal es cuando el paciente está totalmente diseminado o sembrado. Este criterio de Barcelona, si aprenden estos 5 y los estadios que hay, con eso es suficiente para que ustedes puedan hacer el tratamiento, porque es muy fácil de que puedan ver. Cada uno de estos estadios tiene una forma de tratamiento, cada uno. Veamos. Hay varios tipos de cosas que se puede hacer. Se puede operar, se puede hacer trasplante, ablación por radiofrecuencia o poner alcohol. O le pueden dar este sorafenib, que es un tratamiento actualmente que se puede utilizar, que es el único tratamiento para tratar de disminuir el tamaño del tumor. Pero van a ver cuál es el problema que tiene. O tratamiento sintomático. Doctores, cuando tienen un estadio muy temprano con un tumor menor de 2 centímetros, ¿ya? Todos creen que se hace, ¿qué? ¿Qué pueden hacer si tienen un tumor chiquitito de 2 centímetros? ¿Qué le harían? Chiquitito, 2 centímetros, menor de 2 centímetros, 1,5 centímetros. Opérenlo, doctores. Si no tienen ningún problema, opérenlo, sáquenle el tumor y se acabó el problema. Pero si el tumor ya llegó a 3 a 4 centímetros, o es menor de 5 centímetros, o son 3 pequeñitos, ese paciente no puede ser operado porque ya está en 3 lugares diferentes. Por consiguiente, ese paciente tienes que sacarle el hígado y ponerle otro. Tienes que hacerle un trasplante hepático. Tienes que hacer un trasplante hepático. Eso es lo que se debe hacer con un paciente con un tumor menor de 5 centímetros o 3 tumores menor de 3 centímetros. Trasplante hepático. ¿Qué pasa si este paciente, para que un paciente, antes pueda ser sometido a trasplante hepático, doctores, no puede tener ninguna comorbilidad? Es decir, no debe tener falla cardíaca, no debe tener falla renal, no debe ser un alcohólico convicto y confeso que va a seguir tomando. ¿Por qué? Encontrar un hígado es recontra difícil para trasplante. Y si este paciente se va a morir a los 2 meses después del trasplante por un problema cardíaco, entonces ese hígado no cumple su objetivo. Por consiguiente, un paciente para trasplante debe ser un paciente, entre comillas, saludable para poder vivir larga data con eso. ¿Ya? Tiene que ser beneficiado de eso. Si no puede recibir un trasplante por un problema cualquiera, tiene que recibir esto, que se llama inyección percutánea de etanol o ablación por radiofrecuencia. Les explico rápidamente. Ese es el criterio de Millán. Un tumor menor de 5 o 3 tumores menores de 3. Criterios de Millán. Esto es la ablación por radiofrecuencia. Este es el tumor. Se pone un catéter que ejerce calor, se pone y se quema el tumor. Esa es la ablación por radiofrecuencia. ¿De acuerdo? ¿Qué es la inyección percutánea de etanol? Básicamente lo mismo. Se pone un catéter por vía percutánea y se inyecta alcohol. ¿Qué hace el etanol? Disminuye el tamaño del tumor. No va a llegar a desaparecer porque necesitas varias sesiones para eso, pero son efectivos para aquellos pacientes que les quieres disminuir el tamaño del tumor para tratar de poder resecarlos posteriormente, ¿no? Cuando los tumores son pequeños, ambos han resultado ser iguales. La ablación por radiofrecuencia es ligeramente mayor que la inyección de etanol actualmente. ¿Qué haces si tienes un paciente que ya pasó los criterios de Millán? Tienes un tumor de 6 o 7 centímetros o tienes 4 o 5 tumores de 2 centímetros, pero sin ninguna invasión portal. Este paciente tiene que ir a esto que se llama quimioembolización transarterial. Quimioembolización transarterial. ¿Qué significa eso? Significa esto de acá. Tienes el tumor grande, 6 o 7 centímetros, que ya no puede ir a trasplante hepático. Lo que haces, por vía arterial, inyectar quimioterápicos, quimioterapia, doxorubicina, danorubicina, lo que quieran. ¿Para qué? Para tratar de alterar las zonas de irrigación arterial y disminuir el tamaño del tumor. Porque ese paciente
ya no va a poder ir a trasplante hepático finalmente. Esa es la quimioembolización. Fundamentalmente, si el paciente pero está en un estadio child muy avanzado, también ya no se puede hacer mucha quimioembolización porque el riesgo es mayor, ¿no? ¿Qué pasa si el paciente ya está en un estadio avanzado? ¿Qué significa avanzado? Que tenga un tumor del tamaño que ustedes quieran, si quieren de 2 centímetros, pero que tenga invasión portal, es decir, que ya haya tocado la vena porta. Si ya tocó eso, doctores, lo único que pueden hacer es darle ese tratamiento que es vía oral, que es el sorafenib. El sorafenib, que básicamente es un golazo de la industria farmacéutica, porque lo que ha demostrado es esto, que mejora la supervivencia 10.7 meses de lo que usualmente mejora 8 meses con un placebo. Es decir, le daban placebo y el paciente sobrevivió 8 meses. Le daba sorafenib y el paciente sobrevivió 11 meses. ¿Qué les parece? Dices, pues 3 meses más, 3 meses menos con un tratamiento carísimo. Eso es un golazo de la industria farmacéutica, imagínense. Solamente aumentar 3 meses la sobrevida con el placebo les ha demostrado que mejora y que eso debe ser utilizado para lo nuevo. Y sí, pues las guías consensan porque la industria farmacéutica pone un montón de dinero en eso para tratar de aumentar la sobrevida en algunas cosas. Pero vean que la sobrevida no es la gran cosa tampoco, ¿no? Si es un estadio final avanzado en el cual ya hay metástasis y hay muchas cosas, no hay nada que hacer con vuestro paciente, simplemente es un tratamiento de mantenimiento nada más. Eso es lo que tienen que aprender en hepatocarcinoma. Muy temprano, menor de 2 centímetros, operarlo. Un tumor menor de 5, 3 menor de 3, trasplante hepático. Pero si no le pueden hacer trasplante hepático, inyección de etanol o ablación. Si el paciente tiene un tumor ya más grande que no entra a trasplante, tiene que ir a quimioembolización transarterial. Si es un estadio con afectación portal, ya tiene que ir a sorafenib. Y si es un estadio final, ya no hay nada que hacer. ¿De acuerdo? Eso es lo que tengo que mencionarles con respecto a hepatocarcinoma. Es muy sencillo. Recuerden, el washout fundamentalmente, el alfa-feto que ya no se utiliza actualmente, pero el corte es de 200 y el tratamiento del BCLC. Pregunta 39, con respecto al hepatocarcinoma. Esta es una pregunta del examen MIR del año pasado. ¿Se prevé un aumento de su incidencia en los próximos años de hepatocarcinoma? ¿Sí? ¿No? Obviamente, eso es recontracierto, esa va a ser la respuesta, pero veamos lo demás. ¿Suele diagnosticarse en pacientes entre 40 y 50 años? No, usualmente es mucho más alto. ¿En nuestro medio se relacionan habitualmente con la infección por el virus B? Sí, en nuestro medio es virus B, en Europa es virus C, ¿de acuerdo? Es virus C. Entonces, recuerden que esta pregunta es una pregunta europea, por eso es falsa en esta tingencia, porque en Europa el virus C es el que está relacionado, en nuestro medio sí es el virus B, ¿ya? En la tomografía se manifiesta como una lesión hipovascular en la fase arterial. No, no es hipovascular, es hipercaptante. En la actualidad no se dispone de ningún fármaco eficaz capaz de mejorar la supervivencia de pacientes. Sí, pues, sí se tiene. El fármaco es el sorafenib famoso. Entonces, esa es la tingencia falsa. Por eso es que la única respuesta verdadera es la A. ¿Cuál es el tumor hepático maligno más frecuente? Con eso me voy a despedir. Y no me respondan hepatocarcinoma porque si no me voy a ir llorando de acá. Es una pregunta común, pero siempre caen porque creen que es hepatocarcinoma. Siempre el tumor maligno más frecuente de hígado son las metástasis hepáticas, doctores, ¿ya? Son las metástasis hepáticas. El tumor hepático maligno primario de hígado obviamente es el hepatocarcinoma, ¿no? Pero es la segunda causa de muerte hepática y el segundo órgano donde se asientan más frecuentemente las metástasis. Doctores, esto de acá lo he sacado de una pregunta de un examen también de San Marcos. ¿Dónde hay menos metástasis hepática? ¿En qué tipo de cáncer? Y les ponen colon, pulmón, mama, melanomas y les ponen menos frecuente tiroides o próstata. ¿La próstata dónde produce más metástasis? A hueso, a columna fundamentalmente. Entonces, recuerden que estos sí dan metástasis hepática, pero estos no, ¿ya?
Muy bien, y esas son las características que ustedes pueden encontrar. A veces es silente, se puede elevar el antígeno carcino embrionario, puede elevarse la alfa-fetoproteína, ¿no? Ok, y el tratamiento obviamente de estos es sintomático, pero en el caso de que la metástasis sea por cáncer de colon, usualmente llega a ser un tratamiento quirúrgico. Ok, doctores.